En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado en nuestra reunión anterior el comienzo del capítulo 2 del diálogo de Santa Catalina de Siena. Estamos haciendo estas reflexiones, estos comentarios, sin ninguna prisa. Realmente queremos llegar a este texto y aprovecharlo de la mejor manera. Por eso no tenemos prisa, por eso vamos tomando cada frase, cada palabra. La vez pasada nos centrábamos en las características del santo deseo, que es una de las ideas muy queridas por Catalina de Siena y que aparece acá en este capítulo 2 por primera vez. Hoy vamos a ver cómo ese deseo santo se conecta con dos dimensiones muy importantes de nuestra vida cristiana. El santo deseo es algo que sucede en la persona, pero que no la desconecta de su comunidad, no la desconecta de la iglesia. Esa es la primera idea que vamos a subrayar. Pero otra idea también, el santo deseo no se queda en una simple o incluso profunda sentimentalidad o sentimiento, sino que tiende hacia el sacramento. El santo deseo no se queda en sentimiento, sino que tiende al sacramento. Y el santo deseo no se queda en la persona, sino que tiende a la comunidad. Creo que ahí lo pude expresar un poco mejor. Recordemos que el santo deseo tiene una dimensión de motor. Para Catalina es obvio que nadie se puede mover si no hay un motor. Y el motor, el gran motor en la vida cristiana es el santo deseo. Una de las maneras de percibir este santo deseo es a través de aquello que nosotros vemos con los ojos de nuestra mente, cuando nos damos cuenta de toda la bondad de Dios y al mismo tiempo toda la ingratitud y la rebeldía nuestra. Podemos decir que el santo deseo brota de ese ir y venir entre la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano, la santidad de Dios y el pecado humano, la misericordia de Dios y la miseria humana. En ese ir y venir, en ese ejercicio de ir y venir, ahí brota el santo deseo. Por supuesto, cuanto más profundamente se sumerja una persona en el conocimiento de Dios y luego más profundamente se sumerja en el conocimiento de sí misma, más intenso va a ser ese santo deseo. Esta es la idea fundamental sobre el santo deseo. ¿Por qué es tan importante? Porque es el motor, y sin motor no vas a ninguna parte. Toma el carro más bonito que te imagines, el último modelo, siéntate en él y te cuentan que no tiene motor. Pues ahí terminó tu viaje, ahí terminó tu viaje. Esa es la vida cristiana sin el santo deseo. Bueno, hasta ahí íbamos. Ahora continuamos leyendo el texto. Capítulo 2 del diálogo de Santa Catalina. Dice la santa: y como parece que en la comunión se une más dulcemente a Dios
y conoce mejor su verdad, le vino por ello el deseo de que llegase la mañana para ir a la Santa Misa. Aquel era el día de María. Día de María es una expresión piadosa de la Edad Media para referirse al día sábado. Entonces, yo ahí me salté un pequeño paréntesis, ahora vamos a leer el paréntesis. Pero la frase de ella es esta: como parece que en la comunión se une más dulcemente a Dios y conoce mejor su verdad, le vino, se refiere a esa persona que estaba viviendo todo esto y que es ella misma, ¿no? Le vino por ello el deseo de que llegase la mañana para ir a la Santa Misa. Aquel era el día de María. Entonces, ahí está la relación entre el santo deseo, que no se queda en sentimiento, no es un sentimentalismo, sino que es un impulso que lleva hacia el sacramento. Esto es muy interesante porque si dejamos al santo deseo en las manos únicamente del sentimiento, se convierte en algo puramente subjetivo. Puramente subjetivo. La objetividad del santo deseo empieza por el sacramento. De manera que en la búsqueda del sacramento, en la recepción santa del sacramento, en el reconocimiento de Cristo en el sacramento, en todo ello está, podríamos decir, el diagnóstico del santo deseo. Lo digo con palabras más sencillas, que Dios me ayude. Con palabras más sencillas. Si no hay hambre de la Eucaristía, si no hay hambre del sacramento, se le puede poner un gran interrogante al motor de tu vida cristiana. Y si tu vida cristiana no tiende ardorosamente a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía, que es cumbre y fuente, si tu vida cristiana no tiende hacia allá, hay que preguntarse qué te mueve en tu vida cristiana. Pero como la vida cristiana tiene tantas dimensiones de oración, de evangelización, de comunidad, entonces tenemos que hacernos estas mismas preguntas. Si mi vida de oración no tiende hacia el sacramento, signo de interrogación, ¿qué está pasando ahí? Si mi vida de comunidad no tiende hacia el sacramento, signo de interrogación, ¿qué está pasando ahí? Si la evangelización no tiende hacia el sacramento. Muchas veces, cuando amigos míos me comentan sobre sus esfuerzos pastorales, por ejemplo, con los jóvenes, pues ellos cuentan sus historias. Tal vez que aquellos muchachos se sintieron muy bien, estaban felices, estaban muy unidos. Está bien. El año pasado se tomaron 3,200 fotos, este año fueron 4,500 fotos. Bueno, ya sacaron más fotos. Todo eso puede estar muy bien. Que están cantando muy bonito, todo eso puede estar muy bien. Pero quedó en ellos y se manifiesta hambre de confesión, hambre de Eucaristía. ¿Existe eso? Si no existe, ¿qué les mueve realmente? Porque una vez más lo digo, espero no estarlo repitiendo demasiado, el santo deseo no es otra cosa que el motor de la vida cristiana, es el motor. Es el motor que te está moviendo. Si el motor no tiende hacia la divina Eucaristía, si el motor no tiende hacia los sacramentos, entonces hay un gran interrogante que hay que plantear. Observemos que esta búsqueda de los sacramentos tiene su cumbre, ya lo dije, en la Eucaristía,
pero implica otros sacramentos. Yo no voy a comulgar de cualquier manera, porque no se trata de ir a profanar el cuerpo de Cristo. Se trata de ir a alimentarme del cuerpo de Cristo. Entonces, el que ama la Eucaristía, ama la confesión. El que ama la Eucaristía, ama su bautismo. El que ama la Eucaristía, ama el sacramento del orden. Y entonces ama de una manera recta, muy profunda, muy bella, ama al sacerdote, porque ve en él, como lo dijo Catalina varias veces, el ministro de la sangre. Entonces, santo deseo es motor, es el motor de la vida cristiana. Y si ese motor no está vivo, pues entonces no tenemos verdadera vida cristiana. Y para saber si ese motor está en buen estado, un criterio es el amor a la Eucaristía, la búsqueda de la Eucaristía. ¿Cuál es el paréntesis que no he leído? Dice así, ahora introduzco el paréntesis. Y como parece que en la comunión se une más dulcemente a Dios y conoce mejor su verdad, ya que entonces el alma está en Dios y Dios en el alma, al modo que el pez está en el mar y el mar está en el pez. Ese es el paréntesis. Le vino por ello el deseo de que llegase la mañana para ir a la Santa Misa. Entonces, ese paréntesis es una condensada catequesis eucarística. ¿Qué es lo grandioso que trae la comunión? Aquí lo dice. El alma está en Dios y Dios en el alma, al modo que el pez está en el mar y el mar está en el pez. Por eso, la comunión es irreemplazable, porque se da esta interpenetración, porque se da este cumplimiento de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo número 15 de San Juan. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Es lo mismo que dice ella aquí con la comparación del pez. Esa comparación del pez es muy famosa entre quienes nos hemos acercado a los escritos de Santa Catalina de Siena. Y es tan bella, sobre todo por una razón, porque no solo nos describe como de un modo físico ese permanecer en Dios y que Dios permanezca en mí, sino que además nos recuerda algo básico. Fuera de Él solo tengo muerte. Sacas el pez del agua, se sacude violentamente y muere. Entonces, cuando se habla aquí de la comunión, no es un simple acto devocional, no es una devoción más que yo tengo. Benditas devociones que nos hacen tanto bien, pero ninguna devoción se podrá comparar con la Santísima Eucaristía, porque tal vez yo no conozco una determinada devoción. Hay personas que pueden no ser devotas de Santo Domingo de Guzmán, o de San Martín de Porres, o del Padre Pío, y eso no significa que esas personas están muertas en su espiritualidad. Pero aquel que se sale del agua, el pez que se sale del agua se muere. Entonces la comunión es única. La comunión ocupa un lugar absolutamente central y único. Y el santo deseo tiene que tender hacia allá. Si no hay esa fuerza que me lleva hacia allá, entonces tenemos que poner esos grandes interrogantes que he mencionado. Otra cosa que es importante en esto es recordar que la presencia eucarística pues se da ante todo en la Santa Misa, por supuesto, pero no podemos olvidar, por ejemplo, la presencia eucarística en el sagrario. Eso no lo podemos olvidar. No podemos olvidar que nosotros mismos, una vez que comulgamos, llevamos ese sello eucarístico. Por eso algunos autores dicen que la persona que comulga es como un sagrario viviente. De modo que hay una presencia eucarística también en ese sentido. Bueno, así que el santo deseo debe tender hacia la comunión, hacia la Eucaristía. Pero también tiene otro vector, tiene otra fuerza.
está también aquí en este capítulo 2. Y vamos a ver que tal vez hay una sorpresa para nosotros en este párrafo que sigue. Estamos llegando al final de este capítulo 2. Llegada la mañana y la hora de la misa, le invadió, se refiere a sí misma, ¿no? Le invadió a esa alma, le invadió a ella, pero está hablando de sí misma. Llegada la mañana y la hora de la misa, le invadió una gran ansia y un gran reconocimiento de lo que era, avergonzándose de su imperfección. Entonces aquí la santa nos está enseñando a comulgar. El deseo precede a la comunión y el deseo se va a afianzar con la Sagrada Comunión. Pero aquí hay algo muy importante. Dice ella, llegada la mañana le invadió gran ansia, por una parte, ese deseo que se hace más intenso por la misma proximidad de lo deseado, del deseado que es Cristo. Grandísimo deseo y grandísima conciencia de la propia indignidad. Con palabras más cortas, aquí tenemos dos de las características, dos de las cualidades que debemos tener al comulgar. Esas dos cualidades son caridad, amor ardiente, pero por otra parte, humildad. Y se da como esta tensión entre esas dos virtudes. La caridad como que nos empuja a lanzarnos al sacramento. La humildad como que nos retiene. Como que la caridad nos acercara y la humildad nos alejara, por decirlo con palabras muy simples. Nos aleja en el sentido de que nos recuerda quiénes somos. Y viene esta frase, que es la que digo que nos va a parecer muy extraña. Le parecías, está hablando Santa Catalina, le parecía ser ella la causa de todo el mal que se hacía por todo el mundo, concibiendo odio y disgusto de sí misma, junto con deseos de que se hiciera justicia. Por aquel reconocimiento, odio y justicia deseados, purificaba las manchas y culpas que le parecían existir. Ciertamente que ese reconocimiento le invadía el alma. Entonces aquí aparece otra dimensión. Por una parte está la dimensión sacramental. Una vez más lo digo, el santo deseo no es solo sentimiento. El santo deseo tiende al sacramento. No se queda en sentimiento, sino que va al sacramento. Y ahora mira esto. Le parecía ser ella la causa de todo el mal que se hacía por todo el mundo. Me he encontrado a lo largo de los años varias personas que se desconciertan con este pensamiento de esta santa, que lo vamos a encontrar también en otras personas igualmente muy virtuosas y muy de Dios. ¿A qué me refiero? ¿Por qué va a decir esta mujer que ella es la causa de todo el mal que hay en el mundo? O sea, ¿qué clase de exageración, qué clase de locura es esa? ¿Por qué está ella diciendo que ella es causa de otros males? Si incluso las personas que la conocieron más bien veían en ella una causa, pero de muchos bienes, por el testimonio que daba, por las palabras, por los consejos. ¿Por qué ella se trata de esa manera? Algunos no entienden y algunos incluso creen ver en esta clase de afirmaciones una especie de dislocación psicológica. Como quien dice, una persona que tiene problemas de autoestima, una persona que tiene división de la personalidad, una persona que tiene tendencias histéricas. Llegó a decir un sacerdote una vez en una homilía, y a mí me tocó soportar esa homilía para purificación de mis pecados. No, ella no tiene dislocación de la personalidad ni esas otras barbaridades. La verdad es que esto es muy profundo y lo vamos a entender con la ayuda de Dios a partir de un enunciado muy simple: la comunión de los santos.
Cada uno de nosotros está conectado con todo el cuerpo de Cristo. Cuerpo al cual está llamado, por lo menos potencialmente, el mundo entero, toda la sociedad, toda la sociedad. Toda la humanidad está llamada a ser parte del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo circula un don de caridad que llamamos comunión de los santos. Entonces, para entrar a comprender un poco esta enseñanza de Catalina, un buen punto de partida es darnos cuenta que existe la comunión de los santos, con lo cual estamos diciendo ¿qué? Con lo cual estamos diciendo que si yo me coagulo, si yo me bloqueo, le estoy haciendo un daño terrible a muchas otras personas. Y cuanto más importante es un vaso sanguíneo, más terrible es el daño que causa si llega a bloquearse. El nombre que se da a esos coágulos en la sangre es, por ejemplo, émbolos. Un émbolo, por eso se habla de una embolia. ¿Una embolia qué es? El resultado de un émbolo. Un émbolo que es como un coágulo de sangre que desplazándose dentro de las vías circulatorias, en un momento dado, tapa un vaso. Cuanto más grueso el vaso, y por lo tanto más importante, peor el daño. Cuanto más vital ese vaso, pues peor el daño. Dios nos libre. Es lo que sucede a veces, por ejemplo, en esos que llamamos accidentes cerebrovasculares. Una persona tiene un émbolo, otro nombre que tienen esos coágulos es trombo. Por eso se habla de trombosis, una embolia. Si un trombo de esos, Dios nos libre, tapa un vaso sanguíneo en el cerebro, obviamente no pasa la sangre. Si no pasa la sangre, no llega alimento ni oxígeno a las células. Y si no llega alimento ni oxígeno, en pocos minutos el daño es gravísimo, por ejemplo en el cerebro, a veces daños irreparables. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra el peligro de coagularse, el peligro de esos coágulos, de esos émbolos, de esos trombos. Es un peligro muy grande. Si eso llega a suceder en un vaso, por ejemplo, del pie, de la pierna, se puede producir un dolor muy intenso, porque es como si la sangre tratara, por supuesto, de moverse, pero no puede. No logra. Entonces, estos dolores de trombos, de trombosis en las piernas, son realmente agobiantes, dolores muy fuertes. Pero sucede esto. Algunas veces, cuando se producen esos trombos y esos taponamientos, por darle un nombre, poco a poco la sangre va encontrando otros caminos, otras venas para seguir circulando. Eso puede suceder ahí. Pero si se trata de una arteria del corazón, las famosas arterias coronarias, que son las que alimentan al corazón, entonces nos vamos a encontrar con una muerte masiva de tejido del corazón, y eso es lo que se llama un infarto cardíaco. Y ese infarto pues va a producir pues un daño muy grande y posiblemente la muerte. Lo mismo puede darse un infarto pulmonar. Entonces la persona no puede respirar o no puede sacar ese oxígeno que llega a los pulmones. Entonces, ¿de qué nos está hablando Santa Catalina aquí? Nos está hablando de cómo la sangre de Cristo, caridad de Dios Padre, quiere circular a través de todos nosotros. La sangre quiere circular, el amor de Dios quiere circular. Y si se bloquea en mí, entonces yo estoy causando un daño. Y si mi lugar en la iglesia es un lugar de servicio y es un lugar del que depende un bien muy grande de otras personas, pues eso va a causar un daño terrible.
Entonces tú piensa, por ejemplo, en el orden jerárquico. Todo pecado es terrible, pero todos sabemos que un escándalo de un sacerdote va a causar un daño mucho peor que el pecado de otra persona. Una falla doctrinal de un obispo va a causar un daño todavía mayor. Un papa que no enseña claramente, o que confunde, o que es ambiguo, va a causar un daño terrible a millones y millones de personas. Eso en el orden jerárquico. Pero es que esto no es solo un orden jerárquico, no es solo el orden propio de la estructura. Aquí estamos hablando fundamentalmente de la caridad, porque la iglesia vive más de la caridad que de la estructura. Necesita estructuras, como nosotros podemos necesitar vasos sanguíneos. Pero ¿de qué serviría tener vasos sanguíneos o tener huesos, tendones, nervios, si no circulara sangre? La sangre es la vida, decían los antiguos hebreos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que nosotros tenemos un lugar en el plan de Dios, un lugar en la jerarquía de la iglesia, pero eso no es lo más importante. Tenemos un lugar en la vida sobrenatural de la iglesia, en la conservación de la vida sobrenatural de la iglesia. Ahí tenemos un lugar. Y si en ese lugar yo me bloqueo, si yo me coagulo, si yo no dejo circular la sangre, el amor de Dios, entonces voy a causar un daño muy grande, voy a causar un daño severo. Entonces Catalina se da cuenta de que ha sido llamada por Dios para un servicio de caridad y de luz, que es muy alto, muy alto. Esta no es una mujer tonta. Ella no es tonta, ella no es miope, ella no es ciega. Ella se da cuenta del lugar que Dios le va asignando en la iglesia. Ella se da cuenta, por ejemplo, de cómo sus palabras, sus oraciones han tenido un impacto de conversión en sacerdotes y en monjes. Si ella, siendo una jovencita, ha tenido este impacto en estos sacerdotes, ella comprende perfectamente que hay un plan de Dios para ella, que hay un lugar en donde Dios la quiere, y se da cuenta de que cualquier obstáculo en la circulación de la sangre, porque a veces los vasos sanguíneos no se tapan completamente, sino que como en el caso de la arteriosclerosis se van cerrando. Ella siente que cualquier pecado, así no sea un bloqueo completo, está dejando bajos de alimento a otros. Entonces aquí no está hablando una persona con dislocación de la personalidad, aquí no está hablando alguien que tiene una tendencia histérica, aquí está hablando una persona sabia con la sabiduría de Dios, que se da cuenta de las implicaciones que todo esto tiene. Terminemos el capítulo 2. Por aquel reconocimiento, odio y justicia deseados, purificaba las manchas y culpas que le parecían existir. Es decir, la especie de indignación hacia sí misma, que no es deseo de destruirse, por supuesto, sino que es deseo de cambiar. Es como si ella se reclamara a sí misma y se dijera, pero Catalina, ¿cuándo vas a tomar en serio, con todas sus consecuencias, el Evangelio? Ella se está exigiendo a sí misma, pero esa exigencia hacia sí misma tiene un efecto purificador. Entonces mira cómo hemos de acercarnos a la comunión: caridad, humildad, purificación. Y termina diciendo, ese reconocimiento le invadía el alma cuando decía, oh Padre eterno, yo me vuelvo a ti para que castigues las ofensas en este tiempo perecedero. Es decir, límpiame, para que circule, para que tu amor pase sin obstáculos, que yo no sea un obstáculo a tu amor. Límpiame, pero ya, límpiame aquí. Y puesto que soy la causa de las penas que mi prójimo debe sufrir en razón de mis pecados, te suplico benignamente que las castigues en mí.
¡Qué humildad! Y qué sabiduría. Entonces, ¿a qué se refiere ella con este castigo? Ella se refiere con el castigo a la corrección de un mal. Si yo he sido obstáculo para que circule con plena libertad y con total abundancia el amor de Dios, Señor, por misericordia, corrige esto, corrígelo, de manera que circule tu amor, de manera que pase tu gracia, de manera que avance tu evangelio. Ese es el inmenso amor que mueve a Catalina, y eso es lo que nos encontramos en la conclusión de este segundo capítulo. Demos gracias a Dios. ¿Qué hemos visto entonces? El papel del santo deseo. Y hemos visto que el santo deseo tiene dos criterios objetivos. No es nada más mi sentimiento. Hay dos criterios objetivos. La búsqueda humilde y enamorada del sacramento y la conciencia de la pertenencia a un cuerpo. Entonces yo soy corresponsable. Vuelvo a citar aquí una frase muy conocida de Santa Teresa de Calcuta. Decía esta santa, cuando le preguntaron, ¿usted qué cambiaría en la iglesia? Y ella decía, me cambiaría yo. Esas son las palabras propias de los santos. Cambiaría yo. Eso es lo que yo tengo que cambiar. Lo primero que debe cambiar en la iglesia soy yo, porque toma conciencia de esto que nos ha enseñado Catalina sobre cómo se puede llegar incluso a bloquear el amor de Dios. Que no sea yo un obstáculo, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.